Hola, buen día para todos. Sean todos bienvenidos a esta nueva sesión donde estaré presentando el Condition Based Monitoring, las nuevas funciones que traen nuestros convertidores, que pueden traer nuestros convertidores de frecuencia Danfoss. Para empezar, eh, quiero presentarles inicialmente un video. Este video toma 2 minutos y posterior al video comenzaremos con la presentación. Muy bien, muchas gracias. Eh, Me llamó de sobremanera este video porque usa palabras bien interesantes, ¿no? Como inteligencia, usó la palabra sensor y de cómo el variador de velocidad ya es concebido no solamente como el equipo para variar velocidad de motores, sino que es concebido como un dispositivo que nos puede dar más herramientas. Una de estas herramientas es precisamente la que voy a presentar el día de hoy en Condition Based Monitoring. ¿Ok? Quiero, antes de cualquier cosa también, y como les dije la última vez, tal vez exponer un poco el contexto, ¿cierto? De cómo inicia todo, hacia dónde, cómo llegamos hasta a estas funciones y a partir de este momento me voy a referir de manera abreviada al CBM, ¿cierto? Hablando del Condition Based Monitoring, para luego posteriormente presentarles cuáles son estas funciones específicas. Eh, y luego en la parte final estaremos respondiendo algunas de las preguntas. Eh, Pueden descargar un par de archivos también que se encuentran disponibles aquí en el webinar a su disposición, sin ningún problema para el que lo quiera descargar. Ok, sin más preámbulo, entonces iniciamos entonces con la presentación. Deben estar viendo.
Segundo, por favor. Ahí está. Muy bien. Antes que nada, hay que tratar de entender hacia dónde nos lleva todo esto y de dónde viene realmente. Solamente para ponernos en contexto, como bien les mencionaba. Desde que hablábamos de la máquina de vapor, ¿no? Para la textilera, la primera textilera que en el mundo se desarrolló con ese tipo de máquina, para luego pasar ya con la revolución eléctrica que se nos dio, por supuesto, y que tuvimos eh, para finales del siglo XIX, inclusive parte del siglo XX, para luego encontrarnos también con toda esa revolución que trajo los semiconductores, el Internet, todo el tema de automatización. Todo nos lleva a hablar entonces de una cuarta revolución industrial. Este seguramente es un concepto que ya muchos de ustedes conocen, que ya han oído um, y seguramente se han documentado al respecto, ¿no? Donde básicamente lo que se busca es la interconexión entre dispositivos, ¿ok? Para ello se habla de una palabra que va a ser importante a partir de ese momento y es la palabra datos, ¿cierto? Necesitamos información. ¿Qué nivel de información podemos recoger? ¿Qué nivel de información podemos procesar? Y a partir de ello poder tomar decisiones, ¿ok? Entonces, esta revolución al final nos trajo unas tendencias, ¿no? Porque estábamos pasando de una bien conocida pirámide, ¿ok? A el nuevo concepto de red. Esta red en donde sistemas o dispositivos como motores, sensores, todo está interconectado. Los mismos drives están interconectados y podemos ahí conectarnos a una nube donde pues al final nosotros también podemos hablar de poder procesar, analizar, ¿cierto? Y como bien mencioné en la presentación, inclusive tomar decisiones. ¿Ok? Entonces, esta es una de las tendencias que nos trajo la industria 4.0. ¿Ok? Nuevamente, ahí creo que tomo parte de lo que menciona el video, ¿no? Y es la palabra sensor, o sea, cómo agarra importancia. Siempre han sido, pues, relevantes, pero ahora predomina mucho para lo que queremos alcanzar dentro de esta industria 4.0 o la cuarta revolución industrial. ¿Ok? Entonces, a partir de esta información o de esta cantidad de datos o de estos datos que podemos tomar de estos sensores, en las diferentes aplicaciones en las que nos encontramos, ¿cierto? Como bien se menciona ahí, ventiladores, bombas, transportadores, al final necesitamos de ellos para poder tomar esa información, ¿ok? Y eso nos lleva a un resultado, ¿no? A poder tener sistemas avanzados, esos sistemas avanzados de monitoreo, pero entran unas limitantes eh, que son, pues, en muchos casos, digamos, el tema del costo que lleva, también, digamos, los costos adicionales, por supuesto, que lleva las personas, digamos, especializadas en los temas, etcétera. Más adelante, de pronto, puedo andar un poquito más en esa parte. Y como bien les decía, ya el drive o el variador, el convertidor de frecuencia, no solamente es visto como, bueno, vamos a variar la velocidad del motor, sino que también puede ser parte fundamental pues, de toda esta recopilación de información y de cómo puede ayudarnos inclusive con datos que al final, pues por supuesto, nos pueden ayudar a mejorar pues todo lo que sucede, digamos, en nuestra planta. ¿Ok? Entonces, eh, todo nace realmente hace más de 50 años, de lo cual les recuerdo, pues Danfoss es más de 50 años, al ser la primera compañía que fabricó en serie variadores de velocidad en 1968, todo inicia realmente con una preocupación pues por la performance en el eje del motor, ¿cierto? Hablábamos mucho de la aplicación en sí, ¿no? Se acordarán ustedes también para los que han tenido chance de trabajar con drives, con variadores de velocidad, pues bueno, si se requería de pronto niveles de torque altos en bajas revoluciones, por lo menos. Hablábamos de ese tipo de performance, ¿no? O simplemente, digamos, en aplicaciones un poco más sencillas, ¿no? Donde no se requiere tanto requerimiento.
Pero luego empezamos a hablar de conectividad. Bueno, ¿qué tanto podemos comunicar al Drive? ¿Sí? Entonces empezamos a trabajar con bus de campo también, ¿no? Protocolos que ustedes bien conocen y que están disponibles para los diferentes modelos. Para luego posteriormente hablar de eficiencia en el sistema, pero llegar a una palabra que nuevamente agarro del video y es la palabra inteligencia. Y de ahí sale un nuevo concepto, que es un drive inteligente. ¿Qué es inteligente? Entonces, hablamos de un drive inteligente porque nos permite estos puntos que ustedes ven en pantalla. Conectividad segura, poder conectar el drive con otros dispositivos, ¿cierto? Y que sea de manera segura, ¿sí? Pero además que el variador o que el drive actúe como un sensor. Y ahí es donde voy a basar parte fundamental de la presentación que estoy dando hoy, ¿ok? Del CVM. Puede actuar como concentrador de sensores, pero también podemos llegar a una conectividad inalámbrica con dispositivos inteligentes o móviles, como el teléfono al final o la tableta. ¿Ok? Ahorita quiero dar algunos detalles en este sentido referente, digamos, a la disposición que hay por cada país al referirnos a temas de normatividad. ¿Ok? Pero que son productos, digamos, que Danfoss tiene dentro de su catálogo. ¿Ok? Entonces, el drive como sensor, parte, digamos, de las señales que al final tenemos o que podemos tener disponibles, como ven ahí en la pantalla, hay unas señales instantáneas. ¿Qué quiere decir estas instantáneas? Señales que el convertidor mide directamente, ¿sí? Sabemos, digamos, que el drive tiene la capacidad, tiene sus sensores, por lo menos de corriente, ¿cierto? Tensión, temperatura, etcétera, para luego tener unas señales procesadas. Pero fíjense que el que más, digamos ahorita, el que quiero hacer más relevancia son las señales analíticas. Estas señales son las que proporcionan precisamente indicaciones del estado del variador, por supuesto, pero también del motor y de la aplicación, lo cual nos va a llevar a poder hablar de lo que es CVM, ¿ok? Porque nos puede dar información para ver o tener alguna señal de, digamos, de la vida del equipo, del mantenimiento que se le puede dar, etcétera. Entonces, es una realidad el drive como sensor. Para ello, seguramente ustedes conocen mejor que yo esta información, pero solamente a modo de recordatorio para los que de pronto no están tan familiarizados, nos encontramos con algunas estrategias de mantenimiento. Estrategias de mantenimiento pues dependen, digamos, de la disposición en el tiempo que se le esté dando. Vamos a empezar de adelante para atrás, ¿ok? Con el mantenimiento correctivo. Prácticamente el producto se cambia si hay una falla, ¿sí? Entonces ya el equipo sufre el daño, se cambia. Pasamos por un mantenimiento predictivo también. Un mantenimiento predictivo que en este caso el producto proporciona una advertencia antes de que se alcancen horas de operación, ¿sí? De diseño. Ya el preventivo como tal, ¿sí? Se cambia antes de que haya una falla. O sea, ya el producto se puede cambiar antes de que haya una falla, ¿sí? Pero llega este concepto. Este concepto no es nuevo realmente. O sea, hay que decirlo. El Condition Based Monitoring es algo que ya existe y hay diferentes soluciones para ello, ¿ok? Pero ahorita lo vamos a llevar a una nueva manera de verlo a través del Drive. Y yo estoy seguro que esto es nuevo para muchos de ustedes. ¿Ok? Entonces, en la parte de CVM, y bueno, quiero que se dispongan a ver un poco más de cerca la gráfica que hay en la presentación. Recuerden que al final estamos hablando de información, estamos hablando de datos, ¿ok? Y para ello queremos aprovechar el Condition Based Monitoring, o sea, basados realmente en la condición, como bien lo dice su nombre, pero ya llevándola al español, es identificando estas fallas que se pueden estar presentando, ¿cierto? Entonces, digamos, el peor de los escenarios, por darle un nombre, sería, digamos, la falla funcional, que cuando el equipo ya definitivamente no quiere, ya no puede realizar la función que deseamos, ¿no? Que como
bien se menciona ahí. Que es lo que se encuentra, digamos, en la estrella, en la parte roja, que es la de falla como tal. Pero queremos, digamos, movernos sobre esa curva para hablar de una falla potencial. Entonces, ahí es donde el CVM empieza a cobrar mucha relevancia, porque es capaz de detectar este tipo de falla con esa anticipación. Entonces, eso nos permite tener unas ventajas a nivel de mantenimiento que es importante reforzar. O sea, podemos estar hablando de eliminación de paradas inesperadas, ¿cierto? En este caso, al estar, digamos, ya enterados con esa información que estamos teniendo directamente del sistema, optimización en nuestra estrategia de mantenimiento y la reducción en el inventario de los repuestos. ¿Ok? Para ello, hablamos de monitoreo, ¿cierto? Al final aparece en su nombre, ¿no? En CVM aparece de monitoreo. Y hay una palabra que a partir de este momento voy a usar, y es la palabra umbrales. ¿Ok? Umbral o umbrales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí vamos a estar, digamos, en esa parte de monitoreo, digamos, en el funcionamiento habitual, digamos, de la aplicación, y vamos a estar comparando los valores que se están dando respecto a los valores umbrales, ¿ok? Ahorita voy a entrar un poquito más en detalle ya cuando hablemos de las funciones, ¿ok? Entonces, cuando se excede estos valores, podremos estar mandando una señal, ¿ok? Quiero entrar un poquito más en detalle ahorita más adelante, pero por ahora lo que quiero que sepan es que podemos mandar alguna señal. Entonces, ya sea una advertencia o una alarma. Y podemos inclusive leer esta información, ¿cierto? A través de algún dispositivo. Puede ser el mismo display, bus de campo, etcétera. Pero, digamos, esto es un preámbulo de lo que en un momento más voy a comentar. Entonces, ahora entro en forma con lo que son los drives inteligentes y vamos a hablar específicamente de unas líneas de variadores dentro del grupo de equipos del catálogo de Danfoss. Estas funciones van a aplicar específicamente para la gama VLT Automation Drive, el FC302, para el Aqua Drive, FC202, y para el HVAC Drive o HVAC Drive, FC102, incluyendo el 103, que es el Refrigeration. Entonces, estas son las tres funciones que quiero presentarles y son el principal protagonista hoy de la presentación, que son presentaciones a nivel de motor y de aplicación. ¿Okay? Voy a mostrarles dos de referentes al motor, que son el monitoreo, en este caso, del bobinado del motor, ¿sí? Y de vibración, ¿ok? Eso llevándola al motor. Pero también podemos tener una a nivel de aplicación, que es de la envolvente de carga. Mucha de esta información que al final estoy por presentarles viene dirigida también de la parte del Product Manager propio de esta herramienta o de estas funciones con el que podemos contar. Entonces, ahorita al final voy a responder algunas preguntas. De igual manera, si existiera alguna duda mucho más técnica, ¿cierto? Referente a alguna de estas funciones, pues cuenten con que podemos tener comunicación directamente, digamos, con las personas que están involucradas con estas funciones. No hay ningún problema. A nivel local, por supuesto, con la parte de soporte. Entonces, el primer protagonista es el monitoreo del embobinado del motor. Realmente sabemos que fallas de este tipo no ocurren inmediatamente. O sea, realmente inicia con un pequeño corto entre dos cables, ¿no? Pero con el tiempo esto genera un problema, ¿sí? No es inmediato, pero con el tiempo se va generando. Entonces, el drive lo que va a hacer es analizar, en este caso, la corriente del motor, ¿sí? Y para ello, con esta información, poder detectar este tipo de falla, ¿ok? Como bien les mencionaba, aquí podemos activar advertencias, ¿cierto? Que nos vayan mostrando de que hay algo, de que pasa o sucede algo, una falla en este caso, ¿sí?
Y algo bien importante, aquí no necesitamos sensores externos, estamos contando con los mismos sensores que el Drive tiene incluidos, ¿ok? Quiero rescatar que Danfoss es pionero en este tipo de desarrollos, ¿ok? Entonces, no por tener sensores, ni mucho menos, pero cuando hablamos de CBM, realmente estoy muy seguro que muchos de ustedes es la primera vez que lo escuchan a nivel del Drive, ¿ok? El segundo protagonista es el monitoreo de vibración. Para ello sí requerimos un sensor de vibración. ¿Ok? Aquí nos tenemos que dirigir a una norma, digo, seguramente muchos de ustedes la identifiquen mejor que yo, pero es la ISO 10816. Esta norma de ISO es la que establece las condiciones, ¿sí? Para la evaluación de la vibración, ¿sí? Por lo que estuve leyendo, se divide más o menos como unas 5 partes, pero hay una parte que es donde principalmente creo que nos movemos, y si no estoy mal es la 2 o la 3, creo que es la 3, donde se habla, digamos, de maquinaria industrial con potencia superior a los 15 kilovatios, pero en RPMs que pueden llegar inclusive hasta 15.000 RPMs, ¿cierto? Como entre 100 RPMs y 15.000, algo así. ¿Ok? No me la sé de memoria, pero pueden buscar, digamos, a detalle y bueno, los que están ahorita trabajando con esto seguramente les resultará bastante familiar. ¿Qué podemos detectar? Bueno, equilibrio, excentricidad, ¿cierto? Si está desalineado, si se maneja algo de resonancia, eso es lo que podemos detectar. Y aquí, digamos, la correlación que hay es con la velocidad del motor, la vibración con la velocidad del motor. ¿Ok? Esas dos anteriores, la de vibración y la de embobinado, eran referentes al motor, pero hay una que está hacia la aplicación y es la del envolvente de carga, disculpen. Aquí está muy bien esta aplicación porque al final nos puede ayudar a detectar fallas, pero ya en la aplicación como tal, ¿ok? ¿Por qué? Porque ahí el drive está aprendiendo de la curva de la carga. ¿Ok? Entonces, si tenemos un nivel de referencia, podemos saber, digamos, cómo se esté comportando, si está por encima o por debajo de esos niveles, digamos que ya tenemos referenciados, sabemos, digamos, que estamos trabajando fuera, ¿no? Entonces, ahí es donde se detectan este tipo de fallas. Fallas como que, de pronto, problemas en el impeller, de alguna bomba, ¿cierto? Si hablamos de filtros obstruidos, ¿sí? Pero aquí quiero hacer un comentario bien específico y es que, ok, el variador detecta el cambio en el sistema, ok, ya lo tiene identificado y sabemos que algo no está fuera, digamos, de la referencia. El análisis tenemos que hacerlo aparte, ¿no? O sea, realmente el usuario en este caso, pues bueno, debe analizar o debemos analizar, digamos, los motivos de ese cambio, ¿ok? Para poder, digamos, detectar lo que puede estar pasando. Pero ya nos da una señal. De igual manera, esta función también podemos mandar advertencia de acuerdo pues al umbral, digamos, que estamos hablando. Muy bien. Yo creo que esta es una de las slides tal vez más importantes porque hablamos, digamos, de independencia del sistema. ¿Qué quiere decir? Al final podemos usar cualquier interfaz, ¿no? O sea, podemos hablar del mismo display del variador de velocidad. Se puede hablar a través del bus de campo también, ¿sí? Y hablamos ahorita de monitoreo remoto. Esta presentación no es de monitoreo remoto, ¿ok? Esta es una función que también tenemos en Danfoss a través de Drive Pro. Es algo que se viene trabajando un tiempo para acá, pero ya es algo aparte del Remote Monitoring. Pero también el M710, que como bien ustedes saben, el M710 es el software de Danfoss, que puede ser inclusive descargable desde la página. ¿Ok? Muy bien. Ahora, para, digamos, los que están un poco más de cerca con las estrategias de mantenimiento, yo creo que hay que resaltar que estas funciones que les acabo de decir, que les acabo de presentar, son claves, ¿no? Son claves para lograr, digamos, ese nivel dentro de nuestra estrategia propia de mantenimiento. ¿Por qué? Porque hablamos de un monitoreo permanente.
¿ok? Además de que esta es una de las soluciones más rentables y por ello ahorita voy a presentarles un poco más haciendo referencia un poco de costos, ¿ok? Menciona, digamos, parte de los beneficios también, digamos, para ecuaciones en donde sabemos, digamos, que hay dispositivos, pero de muy difícil acceso, que están en locaciones a veces muy lejanas, ¿ok? Además de otros beneficios que, pues bueno, ya he podido mencionar dentro de las mismas estrategias de mantenimiento con el CBM. Ok, aquí quiero hacer referencia a algo, digo, nosotros como compañía, pues al final no vendemos, no fabricamos estos dispositivos que ven ustedes en pantalla, ¿cierto? La referencia la tomo en euros porque viene de una presentación, pues digamos, global. Son referencias, seguramente sean costos aproximados. No queremos decir con esto que son los costos exactos de estos dispositivos, pero digamos, para los que conocen, más o menos, digamos, ronda y nos da como una luz para entender las diferencias entre ellos. Entre los diferentes, las diferentes soluciones que encontramos disponibles, podemos llegar inclusive a hablar de adquisición de datos, ¿no? Pero aquí hablamos, digamos, de cantidades de dinero, pues, que son bastante altas comparados frente a otro tipo de soluciones, ¿no? O donde se requiere de pronto incluir el trabajo, digamos, de algún experto en el tema, además de hablar de los sensores, por supuesto. Y por ello, digamos, tenemos una propuesta, en este caso con el CBM de Danfoss, ¿cierto? Aquí hablamos de una versión de firmware, ¿ok? Que trae a disposición CBM, las funciones de CBM. Y bueno, si usted en este caso está pensando en tomar o en monitorear la parte de vibración, pues tendríamos que contar con el sensor, usted tendría que contar con el sensor de vibración. Pero, digamos, hablando de los costos, pues realmente son costos bastante asequibles. Nuevamente, ahí lo pongo en euros porque es la referencia, digamos, que tenemos como a nivel global. Pueden ser costos aproximados, pero para que se hagan una idea, ¿ok? Y ahí depende del frame del drive. Ahorita entro en detalle con eso, ¿ok? ¿Qué ventajas ofrecemos en este caso? O sea, puede usarse un mismo equipo de mantenimiento, el mismo personal de mantenimiento. No necesitas un experto en CBM, ¿ok? Eso es una ventaja importante, ¿ok? No se necesitan sensores externos, salvo que requiera vibración, ¿cierto? Porque en este caso, para el monitoreo del movilizado del extractor, pues bueno, no se requiere porque ya el drive lo trae, ¿ok? Y es integrado en el firmware del BLT, ¿sí? Entonces, aquí les enseño cómo ordenar el CBM. Este es un pantallazo que extraigo del Drive Configurator, digamos, ¿ok? Desde donde se puede configurar el drive, ¿ok? Ahí, como se darán cuenta en la fotografía, en la parte, digamos, de selección de la versión, aparece LX1X, Condition Based Monitoring CBM, ¿ok? Entonces, ya viene disponible. Si ustedes, digo, ya han manejado la herramienta y han tenido chance, digamos, de configurar, ya se encuentran con esta función dentro del configurador, ¿ok? Aquí la recomendación, por supuesto, comuníquese con su responsable de ventas en Danfoss o con el canal de venta de su confianza para tal fin. Lo importante es que ustedes sepan que el drive, tal cual como viene, digamos, de manera estándar, no trae CBM. Necesitamos configurarlo para que venga con esta función. Ahora, eso cuando hablamos, digamos, del equipo nuevo, que es lo que se encuentran ustedes, digamos, a mano izquierda, ¿ok? Lo pedimos de fábrica, que venga con su versión de software LX1X, ¿ok? Y los precios van a variar dependiendo del frame, es decir, del tamaño del variador de velocidad, ¿cierto? Entonces, los variadores pequeños, que más o menos llegan como hasta 11 kilovatios, si no estoy mal, tienen un valor, ¿cierto? Por esta versión, ¿sí? Un valor adicional. En este caso, hasta 75 kilovatios, más o menos, tiene otro precio. Y ya de 90 en adelante, ya trae otro precio, ¿sí? Entonces,
no es un único precio para todos los variadores, va a depender del frame, del tamaño, ¿cierto? ¿Ok? Pero, ¿qué pasa? Que también tenemos la posibilidad, y bueno, el lanzamiento está para este año, y es precisamente poder generar una licencia en variadores que actualmente pues ya, digamos, están instalados, ¿ok? Entonces, también puede ser posible. Para ello, pues tenemos que adquirir, en este caso, la licencia y se hace la actualización. ¿Ok? Por último, quiero mencionarles más o menos para que se hagan una idea en términos de comisionamiento. Por supuesto, no estamos aquí frente a un variador de velocidad. Queda de pronto un poco general esto que les voy a presentar, pero para que se hagan una idea de los pasos que estaríamos haciendo precisamente para configurar el CVM. ¿Ok? Los 5 pasos son los que ven en este caso en la parte derecha de la pantalla. Y del paso 1 al 5, el primer paso, pues la conexión de los sensores. ¿Ok? Recuerden que estos sensores, bueno, se mencionaba ahí, digamos, sensores 4 a 20 miliamperios. Por lo tanto, usted necesita configurar, para los que de pronto están más familiarizados con esta parte, recuerden que el drive, el FC, vamos a hablar de una línea en específico, tal vez, y tomando como referencia para las demás, que también lo tienen, 2 entradas analógicas. ¿Ok? Estas entradas analógicas vienen configuradas de fábrica como tensión. Si ustedes quitan el display del drive en la parte trasera del variador, en la parte trasera, digamos, ahí donde viene la tapa del display, vienen unos microswitch. Ahí puede cambiar y configurar para que sean de corriente. O sea, esto es, digamos, el preámbulo, la conexión, digamos, a la entrada analógica del drive. El segundo paso, y es de los más importantes, es la línea base, es la referencia, es lo que vamos al final a conocer, digamos, dentro de nuestro sistema. ¿Ok? Para ello hay una configuración de algunos parámetros de velocidad mínima, máxima, y esto es más o menos parecido, digamos, a la función AMA. Ahí el variador en su display nos va a decir, bueno, pulse Han-On, y él inicia un proceso, digamos, y este proceso puede durar tanto como nosotros querramos. ¿Qué tanto tiempo queremos que, digamos, el variador se tome para poder reconocer, digamos, la referencia? ¿Ok? El tercer paso es habilitar las funciones de monitoreo. Ahí verán ustedes a mano izquierda cómo, digamos, podemos activar. Predeterminados vienen apagados, ¿cierto? Vienen desactivados. Pero están las 3 funciones, ¿cierto? El devanado, en este caso, la envolvente, y la de monitoreo para vibración, ¿ok? Y ahí podemos configurar para los umbrales, nuevamente sale la palabra umbral, los umbrales que tendríamos para mostrar las advertencias. Entonces, aquí hablaríamos, inclusive podemos llegar hasta 2 advertencias, ¿ok? Ahorita en la última slide les voy a mostrar un poquito más, pero podemos hablar de 2 advertencias y llegar a la alarma, ¿ok? Allá ajustamos entonces los umbrales, pero además el variador nos permite, en este caso, poder hablar, digamos, de 3 modos que podemos usar. El modo absoluto, el otro que llamamos de offset o de compensación, ¿sí? Y el de factor. El absoluto, pues, es un valor común, ¿cierto? Cuando ya se conocen, en este caso, los valores, ¿cierto? Pues entonces el umbral tiene un valor fijo, ¿sí? Puede ser usado, digamos, dentro de las cosas que estaba viendo, es que, digamos, en el monitoreo de vibraciones, hay límites descritos según la norma. Bueno, pensaría entonces que podemos usar ese umbral de alarma, por ejemplo, como un valor absoluto. ¿Ok? Pero también presenta la de offset. De pronto la de offset, ahí hay riesgos, ¿no? Porque se pueden establecer valores de pronto muy bajos o muy altos que puede conducir a falsos positivos. Pero es una opción, digamos, en este caso que también se tiene. ¿Ok? Entonces, por supuesto, hay que tener simplemente algunos cuidados en ese sentido. ¿Por qué? Porque, bueno, esas configuraciones, digamos, nos pueden mostrar una información que al final puede ser, voy a usar la palabra, un monitoreo irresponsable, ¿cierto? No queremos eso, por supuesto. Entonces debemos tener, a la hora de configurar, algo de cuidado. Y por último, el de factor, ¿no? Que al final, pues bueno, es llevar a tanto por ciento lo que ya tenemos dentro de la línea base, ¿cierto? Que fue el paso 2, ¿sí? Entonces, esos son los 3 modos que tenemos dentro del comisionamiento.
Y finalmente, el último paso sería la lectura de los datos, ¿no? Que como bien ya les decía, pues tenemos en este caso 2 advertencias, una alarma, algunos parámetros dentro de los que podemos estar viendo esto y además, bueno, ya decidir, digamos, de cómo lo estaríamos viendo. Para los que de pronto les generó algo de duda relacionado al LSP-103, que es la opción inalámbrica, es un dispositivo que Danfoss tiene dentro del catálogo. Pero, digamos, en el caso de nosotros en México, tendrían ustedes que averiguar ya a nivel local, en el país en el que se encuentren. Estamos en un proceso ya de normativa, ¿cierto? Por ahora, digamos, esta opción no se descarta en un futuro, pero por ahora, digamos que no está listo, ¿ok? Es un tema más de normativa, más que de producto, ¿ok? Pero en otros países del mundo, pues ya no hay ningún problema. Tendrían que revisarlo ya a nivel local. ¿Ok? Y esta es precisamente lo que les mencionaba de la slide que les mencionaba de las advertencias y la alarma, ¿no? Aquí, pues bueno, digamos, lo hacemos como referencia de colores, por supuesto, pero dependiendo pues del estado, pues puede estar trabajando o no el CBM, ¿no? Lo ideal, por supuesto, que esté en verde, ¿sí? Pero si se empieza a detectar alguna falla, algún tipo de problema, empiezan de acuerdo al umbral que se programó, puede estar en amarillo o en naranja, ¿ok? Ahí pues hay cierto nivel, digamos, de diferencia porque pues, por supuesto, lo que sigue de naranja a rojo, que ya es pues digamos, la alarma crítica, pues puede haber muy poco, ¿no? Entonces, si ya en amarillo empieza pues a detectarse algo, pues ya tenemos el aviso, ¿cierto? Ya tenemos el aviso. Y pues bueno, ya el rojo definitivamente pues se produce la alarma y se detienen las operaciones en este caso, del CBM. Esta ha sido la presentación de BLT Condition Based Monitoring.